Hola de nuevo por acá. Sigamos charlando, sí. Es importante que sigamos charlando de cosas necesarias del día a día. Cosas que nos pasan cuando somos madres, cuando trabajamos o cuando lo sentimos. Hoy quiero hablar de algo que me parece que está bueno tener claro y que realmente me sorprende. Las emociones son algo importante. Y hoy escuchamos mucho sobre emociones y que hay que expresarlas, que hay que sentirlas, que hay que saber actuar sobre las emociones del otro, etcétera, etcétera. Y la verdad que estoy asombrada, asombrada de cómo se ha usado el criterio de la educación emocional para manipular personas, hacer lo que quieren, romper el esquema real de lo que significan las emociones, de cómo se deben gestionar, o realmente es un, como se dice en mi lugar, un teje y maneje de personas a través del discurso de las emociones. Hablo del tema porque me dedico a ello y soy experta en inteligencia emocional. Entonces estoy como un poquito cansada de ver que se hable de las emociones desde un lugar incorrecto. Aprender a gestionar las emociones no es no sentir rabia, no sentir bronca, no poder expresarse cuando uno piensa diferente. Hay un discurso sobre una tolerancia e inclusión que están fuera de lugar. La inclusión no es obligar al otro a que piense igual que vos o etiquetar al otro de malo por pensar diferente. La inclusión tiene que ver con algo que nadie lo trata hoy en día y me da pena, porque la inclusión tiene que ver con saber ser compasivo con un ser humano que vive, siente o tiene una patología o le pasa una circunstancia física diferente, ¿sí? Voy a ir al típico ejemplo. Hoy en día uno escucha por todo el mundo hablar de inclusión, pero yo no veo que en las escuelas, en las instituciones educativas en general, impongan una materia como es el lenguaje sordomudo o el sistema braille. Eso es inclusión y eso no es lo que pasa hoy en día. Entonces, llega un momento en que uno se cansa. Como madre les enseño a mis hijos todo el tiempo a entender el concepto de las emociones, a saber gestionarlas, a entender cómo vivir la frustración, el enojo, cuando se sienten solos, cuando se sienten traicionados, pero que aprendan a vivir estas emociones sin odio, sin rencor, sin guardárselas adentro esperando el zarpazo, por decirlo de alguna manera, o la venganza. Entonces realmente uno se cansa de ver que vivimos una era donde cierto grupo grande de comunicadores, no me refiero a comunicadores solamente de prensa, sino comunicadores en general, personas que hablan por redes sociales, que hablan por la prensa, profesionales que dan discursos sobre las emociones, lo den basados en un criterio bastante equivocado y que está llevando al planeta a una locura impresionante, porque uno lo ve a diario, uno ve a la gente haciendo cosas que no sé si realmente las quiere hacer o si realmente siente que, o las hace porque debe hacerlas según el grupo de pertenencia que tiene. Entonces llega un momento en que uno no puede entenderlo, no entiende por qué o el cómo o, o en general porque esa necesidad de controlar a todos. Cuando hablamos de gestión de emociones, yo realmente fui muy feliz cuando se empezó este tema, primero porque yo incursionaba en él y era como sapo de otro pozo que nadie quería una educadora en inteligencia emocional, ni mucho menos. Entonces, yo me sentí contenta y dije, bien, ahora sí viene un mundo tolerante de verdad, un mundo compasivo. ¿Por qué? Porque se va a trabajar la gestión de las emociones y cómo realmente somos seres humanos y partiendo de que somos seres emocionales. En la evolución de nuestro cerebro, a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros primero nos manejamos con un cerebro reptiliano, que era el cerebro de la supervivencia, o sea, era el cerebro que nos permitía salir a cazar, comer y reproducirnos para que no se extinguiera la especie. Después apareció el limbo, un cerebro prodigio en el sentido de las relaciones. Sin el limbo, el humano no hubiera aprendido a relacionarse. O sea, lo que hablamos de hoy en día de emociones y sentimientos parten de ahí también. Entonces, cuando apareció el limbo, fue un paso para la humanidad. Y hasta que apareció nuestra corteza prefrontal, o sea, nuestro cerebro inteligente. Y
y los tres trabajan en conjuntos y hay una necesidad de separarlos constantemente, separar el inteligente de los otros dos para poder manipular a las personas que realmente cansa. Y está bueno que las personas dejen de permitirlo, porque no sé si está bueno pertenecer a una masa donde te dice qué hacer, cómo hacer, qué sentir, cuándo y quién. Eso es una locura, porque ahí no estás teniendo el control de tu propia vida. Y por eso vivimos la era de la ansiedad que vivimos, porque nadie tiene el control sobre su vida, dado a que los demás toman las decisiones por cada uno. Y no es así. Todos somos los arquitectos de nuestra propia vida. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Vas a dejar que los demás sigan tomando decisiones? Y esto no se trata de una revolución de batallas. Esto se trata de darse cuenta de que somos seres que convivimos con los demás, pero que somos independientes. O sea, no podemos ser humanos si perdemos nuestro individualismo, nuestras propias habilidades de decir, sí, está bueno, eh, soy tu amigo o estoy en tu club, me parece genial, pero no, ¿sabes qué? Yo esto no lo comparto, está todo bien, estás en tu derecho, yo en el mío. Se perdió eso. Estás en tu derecho y yo en el mío. Entonces, realmente estoy asombrada porque desde el 2020 en la pandemia a la fecha, he visto a la humanidad involucionar emocionalmente y sobre todo individualmente, que me tiene, pero asombrada como profesional y no solo como persona, más allá de que me preocupa por el futuro de mis hijos, por la sociedad en la que viven, pero más allá de eso, realmente porque sé que no es correcto y no es justo. Nadie le tiene que decir a nadie cómo vivir. Obvio que hay reglas que uno debe respetar en los lugares que vive, hay normas jurídicas, que son las legales, y hay normas de convivencia, que son las morales. Y esas, yo me animaría a decir que no sé dónde están, porque yo creo que las normas morales las han, pero sepultado. ¿Sí? Estos grupos a los que yo me refiero, que manipulan a los demás tras el discurso de las emociones y de la falsa inclusión, han llevado esto a un nivel de locura. Aunque suene raro lo que estoy diciendo y aunque pueda ser molesto, lo voy a decir desde un lugar profesional. Tenemos un número muy grande de la sociedad que está viviendo distintas situaciones, ¿no? Vive en distintas histerias colectivas, otros viven en distintas psicosis, después tenemos los que viven en episodios episoides, y es impresionante. O sea, es realmente una locura, pero no porque lo establezca yo, o mucho menos, porque sobre todo hay que ser socráticos en la vida. ¿Sí? Uno, a mí pueden venir y plantearme una idea, ¿no? Bueno, yo tengo que aprender a tomar mi tiempo, pensarla, ver si concuerdo con esa idea, si es lo que me interesa, si es lo que quiero, y después veo si acompaño a la idea. ¿Vos te tomás ese tiempo? Eso es lo que yo veo. Yo veo muchas personas que las llevan a las guerras de los demás, a las batallas de los demás, y terminan siendo sacrificadas en esa batalla que le pertenece a un grupo selecto que tiene ese ideal. Entonces yo me animo a decir que es importante, para los que son padres, acompañemos más a nuestros hijos y enseñémosles más ser estoicos, saber tomar sus propias decisiones, saber evaluarlas y no acompañar por pertenecer solamente, porque hoy en día pertenecer tiene costos muy grandes, inclusive he visto que tiene costos de vida. Los índices de suicidio juvenil a nivel mundial, las cifras se espantan. Y no hay suicidio juvenil porque sean huérfanos o porque tengan problemas específicamente económicos. No, hay suicidio juvenil porque muchos adolescentes sienten que si no son de esta manera, no son aceptados. Y se los demuestran estas masas de grupos que son influenciadas por otros adultos y hacen cosas que están mal, como el si no vas conmigo, no existís y te vamos a eliminar. Y no lo hacen de repente desde la violencia física, pero lo hacen desde la violencia psicológica, algo que se ha entendido hace varias décadas, lo que significa y de lo que se trata, y es increíble que en los centros educativos el bullying se haya triplicado.
cuando realmente ya se encontró de lo que se trata la violencia psicológica, el acoso psicológico, o sea, el bullying, en el trabajo el moving, ¿no? ¿Cómo es que llevamos 2 décadas incursionando en que sabemos cuáles son las herramientas, cómo sigue pasando y pasando de manera más grave? Entonces, realmente me parece un tema importante, que dejemos de usar las emociones para manipular gente y dejemos los discursos de arrastrar personas que no deban pensar por sí mismos. Yo entiendo, hay mucha publicidad sobre que nuestros hijos deben tomar decisiones. Yo les voy a decir también desde el lado profesional que el cerebro no se desarrolla, no se termina de desarrollar hasta los 21 años. Cuando le pedimos a los adolescentes que tomen decisiones que son fundamentales para el resto de su vida, estamos siendo egoístas, muy egoístas. Los adolescentes van adquiriendo las habilidades de tomar decisiones propias en temas que tienen el control real y que no realmente les pueda perjudicar la vida para siempre. Por ejemplo, en Uruguay el suicidio de adolescentes es impresionante. Y resulta que el suicidio de adolescentes de entre 14 y 16 años se da porque sintieron que si no cambiaban de sexo no iban a pertenecer. O que de repente tenían una orientación sexual diferente, pero si no iban en todo este discurso global que hay, abanderando batallas, tampoco. Entonces, terminan siendo acosados por sus propios pares. No es que son acosados específicamente por homofóbicos, que los hay. Lamentablemente, a medida que crece un grupo, crece el otro, lo cual es peligroso. Entonces, los adolescentes deben tomar las decisiones que pueden, psicológicamente de madurez que pueden. Entonces, hay que hacerse más presente en la vida de nuestros hijos y ver que realmente les pasan cosas. Y aunque estemos agotados, estemos cansados, y a nosotros también nos pasan cosas, debemos aprender, buscar nuestros espacios para conversar con alguien cuando nos pasan cosas, y a su vez darle el espacio a ellos para que puedan plantear lo que les pasa y evitar un poquito esta locura, esta masa de uno ver adolescentes de entre 11 y 15 años acompañando locuras que son irracionales y que no se sostienen, porque más tarde, más temprano, todos estos discursos globales se terminan cayendo, porque como pasó de un lado, va a pasar del otro, porque los extremos son malos. Entonces, enseñémosles a nuestros hijos a ser ellos, auténticos, a respetar reglas, pero hacer que se respeten también. No tener como se dice, no tener que embargar su vida para pertenecer, no tener que romper sus creencias o sus valores familiares o los propios para poder entrar a un lugar. O sea, pido a la generación adulta que esté más presente porque las generaciones jóvenes nos precisan más que nunca en este momento. Así que bueno, quería hablar de las emociones porque es un tema que me encanta y porque realmente es importante. Y me encantaría que me escribas, que me cuentes si te pasa, si sentís algo de lo que estaba contando, si cómo ves tu mundo alrededor, cómo ves la sociedad alrededor, si tenés hijos, cómo los ves. Y nada, podés escribirme, podés seguirme en mis redes sociales y sigamos charlando, que es importante. El mundo depende de que podamos comunicarnos correctamente. Nos vemos.